Hermano, hermano Aurelio, deme un resumen de todo lo que se ha avanzado hasta hoy. ¿Cuál de los libros que hemos avanzado le ha llamado más la atención? Eh, la, el libro de Job me tomé una atención mucho sobre su historia que tiene, pastor. Ya, Sí. Y ya, como dice el libro de Job, habla de un personaje y un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre recto, temoroso de Dios, que nos, y un amigo de Dios incluso, y toma de que y en la vida que digamos que lo conoce, Dios mismo sabe y de esa manera que muestren en la Biblia de Job que no hay ni un justo que en la tierra, dice, ¿no? Pero el único justo que conocemos. Y además de esa vida que tomó una historia para muchos, podemos pensar de que no sabemos cómo resolver, pero las cosas que nos enseña cómo mantener nuestra fe, ¿no? Y viéndola, conociendo como tenía un hombre rico, tenía 10 hijos y muchos criados, como dice, trabajadores, y viendo de que él era bien bendecido, ¿no? Y tomando de que eso, y siempre tenía un hombre de Dios que también tenía sus amigos que se juntaban para tomar parte espiritual, muchos que podemos en este tiempo también lo mismo, quizás tenemos esa misma visión, ¿no? Analizar de parte espiritual. O lo mismo en ese tiempo también hicieron en la Biblia, como menciona. Y entre eso vino Satanás en medio de esos para decirle, Dios mismo yo lo sabía que él decía, ¿de dónde viene, no? De vengo de rodear de lejos y ver, rodear la tierra, dice, ¿no? Para ver que cómo el Satanás viendo su fe para poner en prueba, ¿no? Al siervo Job, pero sabiendo que el siervo Job no sabía también que el trato tenía con Dios, con el Satanás, ¿no? Pero al mismo tiempo tomaba diciendo de que, bueno, este tu hijo lo has bendecido, tiene muchos bienes, es riquísimo, pero a ver si lo quitas todo lo que tiene y mismo presencia blasfema contra ti, dice, ¿no? Y bueno, él da esa opción de que, a ver, quítelo, a ver, pruébelo, y sabiendo que eso ya con ese salió de la presencia de Dios y para probarle al Job, ¿no? Y Job, viendo lo que las noticias venían de uno y de otro, las pruebas que venían, para que el mismo Satanás lo avisaba diciéndole que vengo a avisarte, ¿no? Los que estaban arando los bueyes, estaban cultivando y quizás en ese momento, mira, vino a matártelo y se lo llevaron, ¿no? Y otros que vinieron, tus hijos estaban viviendo, tomando, ahí vino un viento y también se lo mataron. Así el Satanás viniendo noticias malas y el siervo Job no sabía en qué ponerle su tristeza, ¿no? Seguía teniendo, manteniendo su fe y hasta que último, un día de esos dijo de que aguantando la fe que él decía, bueno, ahora me ha quitado todo, no tengo nada. Bueno, no blasfemó, sino él dijo, él maldició el día que nació
y Dios existe para siempre y ya en esa forma Dios no pecó contra Dios, seguía bendiciendo y del mismo modo que el Satanás nuevamente aparece, ¿no? ¿De dónde vienes a rodear la tierra? Y bueno, el mismo Satanás le dijo, a ver, si, si te ahorcas el cuerpo y su hueso, y a ver si no te plasma contra ti. Y entre eso ya él le dio la misma autoridad, autorización para que lo tocara, ¿no? Y Satanás le tocó y cuídele su vida, como y también le dijo el Dios, ¿no? Y así que, bueno, en ese tiempo, cuando supiendo, como dice, ¿no? A veces en sus amigos que lo seguían, lo que guiaban, lo que, los consejos que daba Job, quizás, y bueno, eran sabios y siempre se han unidos, y bueno, y cuando encontraron al Job, todo enfermo, con llagas, sarnas, como dice la Biblia, y que estaba sentado en la ceniza, sufriendo, y bueno, entre eso, ellos también soportando, y como que dicen, ¿no? Y mejor es no abrir la boca, ¿no? Muchas veces podemos equivocarnos, quizás en ese momento tomaron unos 7 días, dice la Biblia, ¿no? 7 días esperando de que a ver cuál es la causa, porque algo tiene que haber, porque todas las causas, un pecado puede haber que este pase esta prueba, ¿no? Y a veces pensamos que puede ser, ¿no? Pero a veces no abrimos la boca hasta que último ya, bueno, su mujer mismo dijo, bueno, ahora que tanto lo que desesperación también lo veía seguro el siervo Job, ¿no? De tal vez sufriendo y bueno, ahora maldícete a tu Dios y bueno, muérete, dijo, ¿no? A veces, en ese mismo, a veces como para decir que ya no tenían valor, quizás, ¿no? Pero aún Dios, Job resistía y él decía que siempre Dios existe y no, tampoco contra Dios habló, sino, y también dijo solamente de que Dios va a dar un tiempo que va a haber una salida, ¿no? Y así que de esa manera que cada uno después que solamente sus amigos cuando ya empezaron a hablar y solamente acusaron que usted ha pecado, dijo, algo ha hecho, ¿no? Por eso está pasando esta prueba. O si no, tus hijos ha pasado y esa prueba le estás pasando, ¿no? Y otros dicen de que usted tal vez sea muy alzado o quizás y ha sido, por eso también te está probando también, ¿no? Y todas esas cosas que yo, de manera que lo explica y así que, y bueno, y el Job, siempre lo que él decía, nunca he hecho mal, pero aún ustedes me acusan de todo, pero no es así, ¿no? O sea, a veces, tal vez en un momento que ellos todavía queriendo fallar su fe, pero aún se resistía, que él siempre estaba íntegro y fe que tenía, y bueno, hasta que último, que ya Dios mismo ya vino para poder que ya hablar a través de decirle, bueno, esto, no directo, ¿no? Porque sino que ya orar por tus amigos para que no caigan en la prueba que va a venir también, sino para que sean salvos, ¿no? Y Dios ha visto que ha vencido la prueba y lo bendició mucho más al doble, como dice la Biblia, ¿no? Yo creo que esa es una promesa del Señor, nos enseña, pero sabemos que en la vida no sabemos qué es nuestra fin, ¿no? Porque sé, pues en el camino pasamos sobre pruebas, pero en la vida que más allá, si servimos con esa fe, Dios sabe nuestra capacidad y Dios puede hacer como Él quiere. Eso yo entendí, pastor. Amén. Ok. A ver, ¿alguien más tiene algo que decir, algo que le llamó la atención durante estos libros que hemos llevado? Bueno, a mí me llamó la atención el último libro, ¿no? De Eclesiastés, donde la idea principal, ¿no? Como dijo, el hombre sin Dios es nada, ¿no? O sea, es como en una oración hay mucho, ¿no? O sea, no somos nada, nada sin Él. También acotando lo que dice Diana, digamos, sí, Eclesiastés, digamos,
nos enseña de que eh, el rey Salomón, pues no te lo tenía todo y tenía 1000 mujeres, tenía riqueza, era el hombre más rico, uno de los más ricos en esos tiempos y él aún teniéndolo todo se sentía vacío, ¿no? Entonces, de nada, él decía, de nada sirve, ¿no? Tenerlo todo y no tenerlo nada, ¿no? Que lo importante es que Dios esté en nuestra vida. Amén. Ok, continuamos entonces. Hoy vamos a hablar de Salmos. Salmos. Introducción a los Salmos. Se denomina la Biblia dentro de la Biblia. Escuche bien esto, es interesante. Se lo denomina la Biblia dentro de la Biblia. O sea, es como que si fuera parte, algo muy especial el libro de los Salmos. Los Salmos son individuales y colectivos. Los Salmos nos muestran la imagen de Dios en comunicación con el pueblo. Salmo es el himnario, el libro de oración. Hay muchos salmos que nosotros cantamos. Por ejemplo, Salmo 23 es un salmo que lo cantamos en las iglesias. Salmo 91 también cantamos. Entonces, eh, son individuales y colectivos los salmos que más. Eh, muchos de los salmos son obra de israelitas de diversas épocas que vivían con profundidad una vida de intimidad con el Señor. Yo creo que a lo largo vamos a ir viendo quiénes son los autores de este libro, pero a lo largo de todo Salmo, los autores, digo autores porque hay muchos autores, vivieron en épocas diferentes. No es que ellos vivieron juntos y escribieron salmos, no. Vivieron en épocas diferentes, pero algo lo unía y eso era la intimidad con la que vivían con el Señor. Los escritos de Salmos durante todo el libro de Salmos son expresión individual de sus vivencias, de la intimidad con Dios. O sea, cada capítulo o cada verso de Salmo es una vivencia de alguien, de algún escritor, pero de esa intimidad preciosa con el Señor, de esa intimidad preciosa con Él. Hay varios nombres que se le da a Salmo, por ejemplo, en hebreo, Tibilín, canto de alabanza o alabanzas, también llamado tefilá, que quiere decir oraciones, del griego salmoi, salterión, que quiere decir salmo o salterío, salmo, simar, poema. Salterío era el nombre del instrumento que acompañaba cuando se los cantaba. Estos son los nombres que se le da al libro de Salmos. ¿Qué más podemos hablar de Salmos? Aquí, ¿cuáles son los autores? Yo les decía al comienzo que Salmos es una recopilación de vivencias de muchos autores, pero esa vivencia o ese relato o esa experiencia es con el Señor, en la más profunda intimidad con el Señor. ¿Cuáles son los autores? David escribió 73 capítulos, Asaf 12, los hijos de Coré 11, Salomón y Moisés 3, Hernán y Etán 2 y 49 anónimos. Mire, esos son los autores de Salmo. Muchos se lo dan directamente a David. No, estos son los autores.
del libro de Salmos. La paternidad literaria de Salmo, la mayor parte de las composiciones del Salterio tiene unas indicaciones de índole histórica, escuche bien esto, musical o literaria. Durante todos los capítulos tiene indicaciones históricas, musical o literaria. No pocos salmos son atribuidos o determinados personajes del Antiguo Testamento, como David, Salomón y Moisés. Sin embargo, estudiosos modernos tienden a dudar que estos títulos son de valor porque les parece que casi todos los títulos fueron puestos en los salmos muchos años después de su composición. Antes, cuando los escritores escribieron estos salmos de la intimidad con el Señor, los salmos no tenían título. Y mucho tiempo después, cuando lo fueron recopilando y para hacer un solo libro, ya según el contenido del capítulo o según el contenido de la porción, la palabra que más se repetía, ahí ya le ponían el título, ¿no? Es por eso que dice que después de mucho tiempo de leerlos escritos, le ponen los títulos. Este escritor Jobo Sampey presenta la otra cara de la moneda. Dice, es evidente que estos títulos son muy antiguos porque los traductores de la versión griega del siglo II antes de Cristo, la Septuaginta, no entendieron mucho de ello. Lo peor es que puede decir sobre los títulos es que pueden haber sido adivinanzas de los escribas y redactores hebreos en un periodo muy anterior al de la traducción de la Biblia griega. Los escribas que las pusieron no tendrían motivo para escribir cosas insensatas en su himnario o libro de oración. Todas estas indicaciones tenían gran significado cuando fueron escritas, ¿no? Entonces hay diferentes teorías de cómo llega un salmo a tener un título. A ver, ¿alguien tiene el salmo abierto por ahí? Me lee cualquier título de cualquier capítulo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Ya, pero solamente el título de ese capítulo 1 de Salmo. El justo y los pecadores. El justo y los pecadores. Ese título, hubo un debate de que si el autor de Salmo 1 le puso directamente el título o cuando hubo la recolección de estos salmos, de estos escritos, según de qué se trataba esa porción, ya venía y le ponían el título. Pero eso no es tan importante. Vamos a ver más. Fecha, ¿cuándo se escribe el libro? Esto es muy interesante. Se puede delimitar desde la época de los patriarcas hasta después del exilio de Babilonia. La composición duró alrededor de 800 años. Mire, se puede delimitar desde la época de los patriarcas, estamos hablando. ¿Cuáles son los patriarcas? A ver. Abraham, Moisés. Desde esa época hasta después del exilio de Babilonia, tardaron de escribir durante este periodo, más de 800 años, fue el periodo de escribir los salmos. No es que se sentaron, ¿no? Y tardaron 800 años, sino en este lapso de 800 años se escribió. No sé en qué época, en el año 100, en el año 200, no sé en qué época empezaron a escribir los escritores, pero durante todo este tiempo se determina que se escribió el libro de los Salmos.
¿Cuál es el rol divino que tiene el Salmo? El pueblo hebreo estaba convencido, Tislat, el Espíritu Santo, está con poder de manera creciente. No, ese es el, más o menos el... A ver, hemos hablado de que uno de los autores, vamos a ver para atrás, hemos hablado que uno de los autores es David, y se lo pone más del 70, más del 73, más del 73 salmos, pero ¿cómo determinan que él escribió estos salmos? A pesar de que algunos salmos de la colección davídica recibieron sus títulos muchos años después de la muerte de este rey, no sabemos rechazar esos testimonios sin razón seria. Y siempre deberemos reservar a David un papel esencial en la lírica religiosa del pueblo elegido, Babilonia, Villa de Jerusalén. Además, la erupción moderna, pero la edición moderna ya no tiene a asignar varios salmos a periodo avanzado de la historia de Israel porque el lenguaje de este continente es mucho arameísmo. Si tomamos en serio lo que dice la Biblia, la evidencia contundente de que David es el autor de gran parte del libro de los Salmos, que son atributos a él, se le escribe como el dulce cantor de Israel, segunda de Reyes, o perdón, segunda de Samuel 23:1. A ver, por favor, alguien me lee. Segunda Reyes 3:1, pastor. Segunda de Samuel, con S. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. 3:1, ¿no, pastor? Segunda de Samuel 23:1. Estoy sordo, estoy. Últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Cómo se lo llama a David? Hijo de Isaí. No, ¿cómo hay un nombre ahí? Hay un nombre en la última parte. El dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Entonces, por eso y otras evidencias más, es que se lo dan a David como el autor principal y más de 73 libros del libro de los Salmos. A ver, vamos a ver en cuánto está dividido Salmos. Se está dividido en varias partes. Por ejemplo, libro 1 está dividido en 5 libros. Salmos es un solo libro, pero tiene 5 subdivisiones. Libro 1, Salmo del 1 al 41 son promesas sobre el Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Hermano Aurelio. Listo. Listo. Libro 2, Salmos del 42 al 72, la complicada situación de lo que estaba pasando ese tiempo. Libro 3, Salmos 73 al 89, el exilio de Israel. Libro 4, Salmo 90 al 106, la restauración. Y el libro 5, Salmo 107 a 150, alabando a Dios por su fidelidad. Entonces, el libro de Salmos se divide en 5 libros. ¿Ya?
la clasificación por tema. ¿Cuál es la clasificación por temas? Himnos de alabanza, cántico de Sión y del reino de Dios. Himno de lamento, súplicas individuales y colectivas, canto de acción de gracia, salmos reales y mesiánicos, salmos sapienciales, salmos históricos, salmos acróstico y salmos imprecatorios. ¿Cuál es la característica literaria? Es poesía, experiencias internas y externas, paralelismo, palabras que se relacionan, simetría, la misma cantidad de frases por estrofa, Halel, aleluya, alabe a Jehová. Estos salmos exaltan, escuche bien, los salmos 8, esto es importante que le explique, los salmos 8, salmo 19, salmo 29, 33, 46, 48, 76, 84, 87, 93, 96, 100, 103, 106, 113, 114, 117, 122, 135, 145 al 150. Estos salmos que le he nombrado, el título en hebreo es alabanzas. Estos salmos, hermano querido, exaltan la grandeza, el poder y el amor divino, manifestando en las obras de la creación y en la historia de Israel. A ver, vamos, Salmo 33, a ver, hermana Diana, Salmo 33, a ver qué dice. Ya. Alabanzas al Creador y Preservador. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Léalo de nuevo. Alabanzas al Creador y Preservador. Alegraos, oh Hay justos. que decir, ¿qué le decía yo? ¿Qué le decía de qué habla estos salmos? De la las alabanzas, ¿no? De la creación. Y usted puede leer de nuevo, léalo. Tenemos que comprender lo que estamos leyendo. ¿Qué dice? Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Ok. Sigamos. Entonces, Aclama. ¿Qué me dice? ¿Iba a seguir leyendo? No, pensé que dijo que siga. No. Las súplicas de Salmo, de sufrimiento, lamentaciones, estos poemas no cantan las glorias de Jehová, sino consiste en invocación, súplica y lamentaciones que se dirigen a él. La Biblia de Jerusalén describe su estructura. Generalmente comienza con una invocación a la que acompaña una petición de ayuda. Salmo 51, hermano Rubia, a él, por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ti, a tu misericordia. Hasta ahí no va. Conforme. Ese salmo, ¿qué está pidiendo el autor? Piedad. Pero ¿qué se llama esa palabrita? Ya le dije, es una súplica. Súplica. Es una súplica, es un ruego.
¿no? Mire, por ejemplo, ¿qué más? Las súplicas individuales expresan el clamor de los pobres, los enfermos, los perseguidos y los oprimidos. Piden la intervención salvadora de Dios, por ejemplo, los salmos, Salmo 3, hermano Aurelio. Salmo 3 del 1 al 6, a ver, léame. Salmos 3, 1 al 6 dice así: Oh Jehová, canto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que me levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y él que levanta mi cabeza. Con mi voz clamaré a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Y yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Palabra de Dios. Mire, salmo de súplica. Ese es salmo de un perseguido. Dice, muchos son los que se levantaron contra mí. Salmo. Hay 15 cánticos graduales, salmos didácticos, salmo de meditación, salmo de oración, salmo de alabanza, indicaciones musicales, y melodías conocidas. Ideas principales de Salterio, los atributos de Dios, solo Jehová es Dios, la inmutabilidad de Dios, el cuidado del hombre, omnisciente, todopoderoso, omnipresente. Los salmos de gracia, Salmo 18, hermano Rudy. Salmo 8. 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Eso es un salmo de qué? A ver, ¿qué salmo vendría a ser ese? Que da fortaleza, pastor. Ya puede ser. Es un salmo de acción de gracia. Te amo, Dios, fortaleza mía. Un salmo de gracia. Los salmos reales y los salmos mesiánicos, ¿cuáles son? Estos salmos no se caracterizan por su forma literaria uniforme, sino porque en ellos se destaca el rey, la naturaleza y de su dominio y su relación con Dios. Fueron compuestos para diversas ocasiones como la entronización de un nuevo monarca. Por ejemplo, una boda, Salmo 110, a ver, Salmo 110. Jehová da dominio al rey. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, tienen 2 minutos para ir a tomar agua.
Ok, continuamos. Los salmos sapienciales. A la manera de los maestros de la sabiduría, estos salmos son de sabiduría, salmos de sabiduría. Algunos salmistas enseñan las lecciones indispensables para gozar de la vida. Por ejemplo, Salmo 1, de memoria. De memoria. Bienaventurado El varón que no anduvo en consejo de malo, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Entonces, esos salmos son los salmos de sabiduría, ¿no? Sabiduría. Bienaventurado, o sea, prácticamente dice, oiga, feliz el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir escarnecedores? A ver. En palabras así comunes sería, bueno, como el que estaba fregue y fregue, digamos, ahí en lo mismo, digamos, ¿no? Como Joché y Joché en lo mismo. Un burlón de eso, ¿no? Uno que le gusta burlarse, pero una forma de hacerte daño, ¿no? O sea, escarnecedor, que te escarnece, que te molesta, que te está molestando todo el tiempo, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni con esos tipos se ha juntado. ¿Cuáles son los salmos históricos? En un sentido, esta categoría pertenece también al grupo de salmos didácticos, pues demuestran que la historia de Israel, como el pueblo elegido, a menudo reaccionó a los beneficios divinos con gratitud e infidelidad. Sin embargo, es obvio que los hebreos se deleitaban al oír la narración de su historia. Salmo 106, a ver. Salmo 106. La rebeldía de Israel. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mire, por ejemplo, los salmos principales y los periodos que describen son Salmo 78, todo el Salmo 78 habla del éxodo hasta el establecimiento de la monarquía, hasta que hubo un rey, el rey Saúl. Desde el Salmo 105 habla desde Abraham hasta la conquista de Canaán. Salmo 106 nos habla desde Egipto hasta el tiempo de los jueces. Salmo 136 desde la creación hasta la tierra prometida. Ahora, ¿cuáles son los salmos alfabéticos? Son los que en cada verso o en el caso del Salmo 119, cada estrofa comienza con una palabra del alfabeto hebreo en su debido orden. A ver, vaya a Salmo 119 y vaya ojeando y se va a dar cuenta que en cada capítulo hay una palabra en hebreo. A ver, váyase, fíjese. En el 119, eso, Aleph, La Aleph, esa es la primera letra del alfabeto. Entonces, ¿por qué se lo denomina salmos alfabéticos? Porque hay una palabra o una letra del alfabeto hebreo en cada capítulo. Ahora, ¿cuáles son los salmos imprecatorios? El término imprecación se refiere a maldición
En más de 20 salmos, el poeta respira un manifiesto espíritu de venganza hacia sus enemigos, pide su derrota y su destrucción. Las más duras maldiciones se encuentran en los Salmos 35. A ver, Salmo de David. 35. Plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Salmo de David. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Salmos, no, mire. Hasta aquí, hermano, algo que le ha llamado la atención de Salmos. Que había tenido, no sabía eso, no, hasta los alfabetos, como dice alfabéticos, ¿no? No me había dado cuenta en eso. Históricos y No, El día lunes y miércoles tenemos 2 clases más. El día lunes, ¿alguien tiene agasajo en el día del estudiante, algo que no tengan clase, todo normal, bien nomás? el lunes. O ¿En qué no, horario, pastor? no, en la noche nomás, creo que es 23, no, no hay desfile, pues no hay desfile, algo que tengan, En la noche, ¿no? No, porque el sábado es, hay desfile también en la mañana. porque el lunes ya es martes feriado, ¿no es? Sí. Ah, ya, ok, entonces normal el lunes. Hermanos, entonces lo siguiente. El lunes terminamos con algo de Salmos y el día terminamos con el libro de Proverbios. El día miércoles, hermano, usted va a tener 10 minutos cada estudiante para exponer el libro que les tocó. Así que el miércoles solamente yo lo voy a escuchar sus exposiciones. Para que no me esté escribiendo en el WhatsApp, para que no esté escribiendo. Usted lee todo, investigue algo que no se ha hablado, si algo le llamó la atención o si en otros autores tienen otros escritos, tienen otra, ¿cómo se llama? Tiene algo más que aportar, será de mucha ayuda. Así que nos vemos el día lunes terminamos Salmos, terminamos Proverbios y el miércoles usted va a tener 10 minutos cada estudiante para defender su trabajo final, ¿ya? ¿Está bien así? Sí, pastor, está bien, está bien. Belleza, hermano. Dios les bendiga, nos quedamos, Dios les bendiga, nos vemos el domingo. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, nos vemos el domingo. Igualmente, pastor y hermanos también, bendiciones. Hasta luego, hermano pastor. Nos vemos domingo en la junta. Igual, hermanos. Chao, hermano. Tranquila, nomás no llore. Vaya a agasajar a la pastora mejor.